La verdad es que un día especial y hoy temprano charlamos con mi papá y le decía que el Señor me bendijo con su vida en tantas formas. Pienso desde chico, antes de que yo entienda todo lo que era el regalo que el Señor me daba en la vida de mi papá. Mi papá fue una influencia para mi vida espiritual y el Señor lo usó en todas las etapas. Y cuando estaba en el instituto, orando por cuál iba a ser el próximo paso, pensando que tal vez me iba a ir a la selva a ser misionero allá, y bueno, en ese momento, una vez más, Dios usó a mi papá y conversando con él en cuanto a la carga en mi corazón por la iglesia, por el ministerio pastoral. Y me acuerdo que él me dijo algo así como, ¿por qué en vez de pensar en ir a un lugar y empezar de cero, ¿por qué no te quedas acá y podemos trabajar juntos y servir al Señor juntos? La verdad es que por alguna razón nunca en mi mente lo había pensado de esa manera. Hasta que él me lo dijo de así, siempre pensé que servir al Señor como misionero implicaba viajar, era salir a algún lugar lejos, pensando en algún lugar que nunca haya escuchado de Cristo a la gente y poner algún fundamento ahí. Y de repente tuvo sentido en mi mente todo, ¿no? Pensé en todo lo que el Señor había hecho hasta ahí, todo lo que significaba el ministerio para mí, las iglesias. Y bueno, el Señor fue trayendo más y más claridad y convicción y encaminó mis pasos a comenzar acá. Y lo de San Justo nació en el corazón de mi papá. Ese deseo de Cañuelas hasta San Justo, una iglesia en cada barrio, fue después el próximo paso. Y bueno, pa, vamos a San Justo, vamos a empezar una iglesia allá y vamos a alcanzar a los barrios alrededor. Y bueno, de ahí, como él contó todos los pasos, él ha estado al lado y el Señor lo ha usado en mil maneras para sostener mi vida, para ser la persona con la quien yo he rendido cuenta en mi vida personal y en el ministerio, es el consejero, y Él lo ha sido siempre. Y ha sido tan influyente en la vida de nuestra iglesia que cuando dijimos vamos a hacer una reunión para firmarle como anciano, algunos miraron como sorprendidos, pero ¿cómo? ¿No es ya él el líder uno de los líderes de la iglesia? Y es que su rol es natural y es innegable, ¿no? Es todo lo que el Señor ha hecho en su vida. No hace falta que él tenga un cargo para poder usar eso para bendecir a personas. Y todos hemos sentido eso. Nos hemos sentido bendecidos por él, por su vida y su ministerio. Pero claro, mi papá recién decía, ser un anciano en la iglesia no es solamente hacer una tarea, es recibir un reconocimiento de parte de la iglesia y un nombramiento especial para un oficio que es muy especial de parte del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Estamos reconociendo algo que todos vemos, pero que necesita un momento especial como este donde la iglesia lo pueda afirmar y reconocer y donde empieza a ejercerlo no solamente haciendo la tarea, sino ejerciendo la autoridad que un anciano ejerce sobre la vida de la iglesia. Y bueno, ya estuvimos escuchando bastante de lo que significa ser un anciano y bueno, todo esto fue muy especial. Pero ahora es hora de abrir la Biblia y de mirar en un texto bíblico qué es lo que el Señor tiene para la iglesia en este momento, con este paso que estamos dando. Y bueno, quiero que me acompañen a un pasaje en Primera de Pedro. Estamos estudiando juntos este libro y me voy a adelantar en nuestro estudio. Lamento, lamento quemar el pasaje, ya vamos a llegar y les voy a ahorrar un poco de trabajo en el estudio, pero pensé que no había otro pasaje más oportuno para poder hablar de lo que significa este momento. Y solo les recuerdo de qué se trata esta carta. El apóstol Pedro, desde la ciudad de Roma, unos cuantos meses antes de su martirio,
Él va a escribir esta carta que tenemos acá, que se llama Primera de Pedro. Y la segunda carta, Segunda de Pedro, la va a escribir poquito tiempo después, ya muy poco antes de morir. Él ya veía que su muerte estaba cerca. Cuando él escribe Primera de Pedro, él la escribe a una iglesia que está sufriendo. Él comienza la carta hablando de esto, ¿no? Hay creyentes en lugares distantes que están pasando pruebas muy grandes. Las pruebas venían de muchas formas, pero principalmente venían por persecución, que ya había empezado en la vida de la iglesia. Empezó muy pronto la persecución. Pedro la vivió en Jerusalén, cuando ni bien nacía la iglesia, de parte de los judíos. Pero para este momento, para el año 63 o 64 después de Cristo, la persecución ya no era solamente de parte de los judíos. Los romanos, la gente entre las que vivían los creyentes, empezaban a mirarles con sospecha, con malas caras. Tenían muchos prejuicios en su mente que hacían, ¿no es cierto?, que empezaran a maltratar a los cristianos. Al principio el maltrato era algo casual, pero pronto se volvió algo general, algo social. Los cristianos empezaban a sufrir presión de muchos entornos. Pedro mismo va a hablar de esto. Hay esclavos que están siendo maltratados por sus amos por ser cristianos. Hay esposas que están siendo maltratadas por sus esposos por ser cristianas. Y muy pronto va a venir una nueva forma de persecución, mucho más dura todavía. Y Pedro lo ve venir. Él está en Roma y él sabe lo que se está generando ahí en Roma. Un odio por los cristianos que va a terminar en una persecución oficial. El gobierno va a empezar a perseguir a los cristianos y lo va a perseguir de una forma cruel y despiadada que va a traer mucho más dolor todavía. Así que las iglesias están sufriendo y allá en el horizonte se ve una ola de dolor mucho mayor todavía. Y Pedro escribe esta carta para alentar a esta iglesia y mostrarle que en medio de todo este dolor el Señor está cumpliendo sus propósitos y el Señor va a hacer su obra de gracia. Y Él va a sostener a la iglesia y va a edificar a la iglesia por todas estas formas. Y los creyentes tienen que verse así, tienen que verse como peregrinos y extranjeros en un mundo hostil, en un entorno difícil. Y tienen que mantenerse fieles. Tienen que honrar al Señor en esas circunstancias difíciles, honrarla en todas las formas en las que ellos viven, honrar al Señor. Y cuando pensamos en todo eso, una iglesia sufriendo y una iglesia que va a enfrentar mucho más sufrimiento aún, se viene a nuestra mente algo más, que es lo mismo que vino a la mente del apóstol Pedro. ¿Cómo el Señor va a sostener esta iglesia? ¿De qué manera Él va a alentar a esta iglesia a no rendirse? ¿Quiénes van a ser los que van a cuidar de los necesitados, de los heridos, de las situaciones que vienen por delante? Y Pedro llega al capítulo 5 y va a volcar toda su atención a los ancianos de la iglesia. Y Pedro va a mostrarnos un principio que es innegable, lo podemos ver en todos los ámbitos de la vida. Lo vemos aún en el mundo secular. Y es esto. Cuando la situación se vuelve difícil, ese es el momento donde más se requieren hombres de virtud. Hombres con un carácter que puedan levantarse en medio de esa dificultad y ser ejemplo. Y a hablar palabras que den firmeza, claridad y guiar a las personas en medio de esa situación. Y Pedro va a mostrar este principio en la vida de la iglesia. Pedro va a decir que tiempos difíciles requieren que hombres en la iglesia se levanten a ser modelos de líderes fieles. Y eso es lo que necesita la iglesia. Lo necesitó en todos los tiempos. Lo necesita hoy. Lo necesita hoy porque hoy la iglesia enfrenta tiempos difíciles. Y miramos hacia el futuro y lo que vemos son momentos más difíciles. Lo que vemos, ¿no es cierto?, es que el reino de Dios, Dios está edificando su iglesia. Dios nos mandó con órdenes de marcha que nos impulsan al mundo entero. Pero vivimos en un mundo crecientemente hostil. ¿Y qué es lo que necesita la iglesia en este tiempo? Lo mismo que necesitó en aquel tiempo. Ancianos fieles,
Por eso el título del mensaje de esta noche es: La iglesia necesita ancianos fieles. Y como decía mi papá, hoy es un día de celebración, porque podemos mirar a uno de los que el Señor ha dado a la iglesia, y uno que hoy va a ser nombrado oficialmente un anciano de la iglesia. Pero decía mi papá, necesitamos muchos más. No solamente para que puedan proteger y sostener y guiar y cuidar de nuestra iglesia, sino de la iglesia de Cristo en el mundo entero, que Él está llamando y Él está edificando. Y espero que este día pueda ser un día que tal vez deje algo en los corazones de los hombres que están acá presentes, que están escuchando todo lo que se está diciendo. La vida de mi papá pueda ser de inspiración, y la palabra de Dios pueda servir para clavar un puñal en el corazón, que llame y que envíe a estos hombres a ser estos hombres fieles, ancianos fieles para la vida de la iglesia. Así que déjenme leer el pasaje. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Padre, te pido que la exposición de tu palabra hoy pueda traer luz, claridad, Señor, y firmeza a nuestro corazón. Háblanos, muéstranos, Señor, tu voluntad y dirígenos en esta nueva etapa donde la iglesia va a disfrutar de tener este anciano. Y levanta, Señor, a muchos más en medio nuestro que puedan tener estas cualidades también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia necesita ancianos fieles. En primer lugar, necesita ancianos fieles que abracen su llamado. Necesita ancianos fieles que abracen su llamado. Bueno, ¿saben que en nuestra Biblia arranca diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros? Pero hay una serie de manuscritos griegos, los tal vez más confiables y más antiguos, que agregan una palabrita que nuestro traductor no nos agregó ahí, y es la palabra por lo tanto. La palabra por lo tanto sería la primera palabrita que aparecería ahí, y es mucho más natural entenderlo de esta manera, porque justamente lo que Pedro está haciendo es está conectando lo que viene diciendo con lo que va a decir ahora. Y dice, mirá el versículo 19, justo antes: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Este es un llamado de Pedro a vivir en medio de la persecución y la dificultad que va a seguir creciendo con fidelidad, confiando en la gracia del Señor. Por lo tanto, ruego a los ancianos que están entre vosotros que apacienten la grey. Ese por lo tanto nos da este cuadro, este marco. Estos ancianos van a pastorear en medio de toda esta situación. Y por eso es que Pedro va a hacer este llamado, un llamado a estos hombres a ponerse en pie, un llamado a estos hombres para ser fieles en este momento crítico. La iglesia los necesita. Necesita hombres que les amen, les protejan, sanen sus heridas, les den instrucción en medio de esta dificultad. Y Pedro va a dar esta exhortación a los ancianos, pero fíjate el tono con el que lo va a hacer. Él va a decir: ruego a los ancianos. Pedro va a usar palabras muy tiernas, de exhortación sí, de corrección tal vez, porque me imagino que lo que Pedro va a decir de esos no lo hagan de esta manera, tiene un tono de corrección. Miren, a veces los ancianos fallan también. Y los ancianos necesitan volver a escuchar y a pensar cómo es un ministerio pastoral fiel. Pero Pedro no lo hace con la autoridad de un apóstol.
Pedro lo va a hacer con la ternura y el amor de alguien que entiende la dificultad del trabajo pastoral. Y le va a hablar a ancianos, pero con este tono. Y va a usar esta palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Qué es un anciano? Ya se dijeron varias cosas. Déjenme hacer un repaso para poder tener en mente a qué se refiere esto de ancianos. La idea de un anciano no es una idea que nació en el cristianismo. Los cristianos la tomamos del pueblo judío. En el pueblo de Israel, los ancianos eran los líderes de la nación. Es más, cada vez que aparece esta palabra en los evangelios, todas las veces que aparece en los evangelios la palabra ancianos, se refiere a los líderes de la nación de Israel. Claro, para el Señor no siempre aparece con una buena connotación, porque estos hombres eran hombres que amaban el poder y por no darle el control de la nación a Cristo, a su legítimo rey y dueño, ellos lo mataron a Cristo para quedarse con esta autoridad. Pero los ancianos, originalmente esta es la idea, estos son los hombres que estaban en esta posición. Después, si mirás en la vida de las sinagogas, estaban estos hombres también. No solamente lideraban la nación, sino que la sinagoga, que era donde se reunían los judíos en el mundo entero, en grupos, para estudiar la ley, los que guiaban la sinagoga se les llamaban así, eran los ancianos. Y significa que eran hombres respetables, usualmente de edad, que eran vistos como referentes, y entonces tenían un lugar de honra y de influencia en la vida de la sinagoga. Y claro, lo que muchos historiadores ven es que la iglesia, cuando nació con judíos que se convirtieron. Entonces, cuando se reunía la iglesia a estudiar la Biblia y a cantar himnos, fue natural que tome la estructura de la sinagoga y la implemente en la vida de la iglesia. Y entonces la iglesia muy pronto reconoció ancianos. Los primeros ancianos que se mencionan en todo nuestro Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia, aparecen en Hechos capítulo 11 y se refieren a los ancianos en la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén fue la iglesia madre y en muchos sentidos fue el modelo para todas las demás. Lo que ahí se hacía impactaba la vida de todas las iglesias. Ahí fue donde por primera vez se reconoció a hombres para que diaconaran, para que hagan la tarea de un diácono. Y ahí fue donde por primera vez aparecieron estos ancianos. Los ancianos no eran los apóstoles era otro grupo. Los ancianos era un grupo de líderes en la vida de la iglesia que fueron reconocidos como autoridad e influencia en la vida de la iglesia. A partir de ahí lo que ves es que cuando Pablo sale a los viajes misioneros, después que él termina el primer viaje misionero, él se ocupa de afirmar hombres en las iglesias y nombrarles ancianos. ¿Por qué era importante esto para Pablo? Era importante porque él mismo le dice a Tito, después lo va a mandar a Tito a hacer lo mismo en Creta, y le dice que tenía que corregir lo deficiente, dando a entender que una iglesia que no tiene hombres, que oficialmente se le ha dado este cargo, es una iglesia que tiene una deficiencia, tiene una situación que la pone en desventaja, una situación que la hace vulnerable, una situación que no tiene que ser permitida y mantenida. Entonces las iglesias nacían y Pablo inmediatamente se preocupaba por esto. ¿A quién vamos a nombrar como anciano? Pero claro, no se nombraba a cualquiera como anciano. En ese momento los apóstoles eran los que nombraban ancianos. Los apóstoles o las personas que los apóstoles encomendaban esta tarea de delegar ancianos. Pero muy pronto, a medida que la iglesia iba creciendo, Pablo nos dio una herramienta muy valiosa para que los ancianos, a medida que ya no había apóstoles disponibles, a medida que murieron los apóstoles o la iglesia crecía tanto, la iglesia tenga un sistema para nombrar ancianos. Así que, ¿cuál era el sistema? Los ancianos tenían que ser evaluados a la luz de una lista de requisitos, que empezaban, ¿no es cierto?, hablando de la pasión y el corazón de este anciano por la iglesia, y mostraba todas las cualidades de su carácter, y terminaba, ¿no es cierto?, con las habilidades que este anciano tenía que tener, y después la iglesia le iba a imponer las manos, iba a reconocer simbólicamente que este era uno de los hombres que el Señor había apartado para ser uno de los que guíe la iglesia. Al final del día, la iglesia reconocía que un anciano no es algo que la iglesia produce, es algo que el Espíritu produce.
El Espíritu Santo forja la vida de un hombre para hacerle apto para esta tarea. La iglesia no hace ancianos. La iglesia reconoce ancianos. La iglesia lo que hace es observar quiénes son las personas que tienen las marcas de un hombre que el Espíritu apartó para esta tarea. Y una vez que lo identifica y lo ve, la iglesia lo tiene que nombrar anciano. Y este hombre va a ejercer el oficio del ancianato hasta el final de su vida, a no ser que quede descalificado de este rol. Entonces, esto es lo que se entendió. A la vez tenemos varios pasajes, por ejemplo en Filipenses capítulo 1, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, y en Tito capítulo 1, que nos dan a entender que no es que había un anciano en la iglesia. En las iglesias había más de un anciano, y Felipe decía hoy, ¿cuántos ancianos? Todos los ancianos que el Señor le da a la iglesia. ¿Y cómo sabemos cuánto les da? Bueno, la iglesia está pendiente y mira quiénes son los que tienen este requisito y los nombra para esto. Entonces Pedro arranca hablándole a estos hombres. Ahora recuerden, Pedro le está escribiendo a muchas iglesias que están dispersas por lo menos en 5 provincias romanas, que lo menciona en el capítulo 1. Y Pablo habla a muchos de estos hombres, muchos ancianos. Y todos van a seguir estas mismas normas que Pablo le va a decir acá. Ruego a los ancianos, y después presta atención a esto, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Eso es una forma muy tierna de hablar de estos hombres. Porque un anciano no es una jerarquía. Un anciano es un oficio que permite un servicio fiel y efectivo en la vida de la iglesia. Pero estos hombres están entre la iglesia, ¿no? Estos son hermanos, entre todos. No son distintos a todos los demás. Nombrar a una persona anciano no le pone en otra categoría espiritual. Está en la misma. Somos hermanos. Pero hay uno de los hermanos que fue reconocido como un anciano en la iglesia. Y por eso son ancianos que están entre vosotros. Y presta atención, hay 3 descripciones que Pedro va a hacer en cuanto a él mismo, que nos ayudan a entender un poquito más de este llamado que recibieron estos hombres. Tienen que abrazar este llamado, estos hombres. Y yo puse lo primero, sirviendo junto a aquellos que lo hacen a nuestro lado. El ancianato no es una tarea solitaria, es una tarea muy difícil. Pero Pedro acá se solidariza con estos hombres en un sentido. Solidariza significa, él se muestra uno más entre ellos. Cuando dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ahora, el que está hablando acá es el apóstol Pedro. Es el apóstol que la Iglesia Católica dice ser el primer papa. Y Pedro no le dice acá que él es el primer papa. Él se pone al nivel de estos hombres. No hay papas. No hay estructuras jerárquicas sobre las iglesias. Hay ancianos que gobiernan iglesias. Y Pedro es un apóstol y él podría haber usado esa herramienta. Él podría haber dicho, bueno, yo soy un apóstol y les hablo con la autoridad de un apóstol. Pero Pedro prefiere elegir otra imagen para mostrarle a estos hombres que él está a su lado y que él entiende lo que ellos están viviendo. Y él usa esta expresión, yo anciano también con ellos. En la iglesia en Jerusalén, Pedro fue un anciano. Cuando comenzó todo, él fue un pastor. Él no fue solamente un apóstol que deambuló por las iglesias. Él entiende el oficio pastoral. Así empezó todo en su ministerio. Y a través de todos esos años, él muchas veces pastoreó en diferentes circunstancias. Y por lo que Pedro está diciendo acá, aún en este momento, en la iglesia de Roma, Pedro está funcionando como un anciano. Y Pedro le puede hablar a estos ancianos con estas palabras. Yo, un anciano, junto con ustedes. Y me encanta porque los apóstoles muestran esta clase de humildad, de la cual Dani nos hablaba también, ¿no? En Apocalipsis capítulo 1, Juan usa palabras muy parecidas. Juan, cuando le habla a los creyentes, le dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Se ponen al lado de estos hombres, y eso es lo que Pedro va a hacer. Abrazar el llamado de un anciano
es entrar a la compañía de muchos otros que han abrazado este llamado. Claro que no es fácil, pero acá estamos. Estamos, ¿no es cierto?, en la brecha, estamos pagando el precio del servicio al Señor, y Pedro se solidariza con ellos, dice, yo les hablo a ustedes como uno de ustedes. Lo próximo que va a decir Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo. Él le habla a ancianos, pero él le habla frente a un precio que requiere servir al Señor. Pedro va a usar esta imagen, yo fui testigo de lo que Cristo padeció. ¿Y en qué forma lo está diciendo? Bueno, lo primero, Pedro está mirando atrás a Cristo y está pensando en Cristo como el ejemplo máximo. Y él está hablando ahora de parte de Cristo y va a decir, miren, yo les hablo de parte de uno que sufrió y él fue un ejemplo de sufrimiento. Y Pedro entiende lo que significa eso, porque él mismo lo vivió cuando Jesús le dijo que él tenía que tomar la cruz y seguirlo. Pedro entiende muy bien lo que eso significa, porque Jesús mismo se lo anticipó. Jesús mismo ahí en Juan capítulo 20 le anticipó que Pedro iba a pagar, a sellar con su vida su testimonio por Cristo. Nosotros servimos a un Señor sufriente. Y Pedro entiende lo que fue el sufrimiento desde que comenzó todo. ¿Se acuerdan ahí en la situación en Jerusalén? ¿Quiénes fueron los primeros en ser arrestados cuando todo el tumulto empezó? Los líderes. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan llevados presos, intimidados por los líderes de Jerusalén, azotados y diciendo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? No podemos callarnos, vamos a seguir. Cuando las cosas se ponen difíciles, los líderes son los primeros que van a sufrir. Y acá Pedro le acaba de decir a toda la iglesia que las cosas se van a poner mucho más difíciles. Y le dice a estos líderes, miren, yo soy uno de ustedes. Y yo fui testigo de los padecimientos de Cristo. Yo los vi y yo, como dice Pablo, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. Y en tercer lugar, fíjate la tercera descripción que va a hacer Pedro, que soy también participante de la gloria que será revelada. Estos hombres, estos ancianos con los que Pedro se solidariza, pueden valorar mucho esto que Pedro le está diciendo, porque no solamente le habla del dolor y el sufrimiento, le habla de la esperanza y la mirada dónde debe estar puesto. Nosotros ponemos nuestra mirada en lo eterno. Porque soy participante junto con ustedes. Tenemos koinonía. Somos trabajadores en una misma empresa que tenemos un mismo resultado al final del día de trabajo. Esta es la idea de koinonos, ¿no es cierto? Estamos participantes, compartimos juntos esto. ¿Y qué es lo que compartimos? Compartimos el sufrimiento, pero compartimos algo más, la gloria que viene. Y los que están estudiando Primera de Pedro, ¿se acuerdan del capítulo 1? Pedro habla mucho de esto, ¿no? La gloria que se está por manifestar, la que estamos esperando, la herencia, la llegada del Señor para que ahí recibamos todos los beneficios y las promesas que Él nos hizo y las recompensas de toda esta vida, todo eso estamos esperando. Y Pedro está hablando de esto acá, al final de su libro. Así que lo que necesitamos son ancianos fieles que abracen su llamado. Aquellos que han sido llamados por Dios a esta tarea, en momentos de dificultad, tienen que ponerse en pie y tienen que abrazar ese llamado y vivirlo junto con todos los demás que en la historia y en nuestro tiempo lo viven. En segundo lugar, la iglesia necesita ancianos fieles que cuiden del rebaño. La iglesia necesita ancianos fieles que cuiden del rebaño. El versículo 2, fíjate, Pedro va a decir, a estos ancianos les va a decir, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios. Esto es algo muy interesante viniendo de Pedro, porque muchos años antes, 35 años antes, Pedro estuvo un día parado a la orilla del mar de Galilea. Después de haber negado al Señor y haber visto al Señor morir y resucitar, él se había ido a pescar con sus compañeros.
Y mientras estaban ahí, apareció el Señor en la costa, lo llamó, le preguntó primero si habían pescado algo y la misma escena que habían vivido al principio, tiran la red, agarran todos esos peces y Pedro dice, es el Señor. Y Pedro se tira al agua, no puede esperar a que la barca avance, se tira al agua y nada hasta la orilla y llega hasta el Señor. Y el Señor le estaba esperando y tiene una conversación ahí con Pedro. ¿Se acuerdan? 3 veces le pregunta el Señor a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y se entristeció Pedro. La 3ª vez le pregunta, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú conoces la debilidad de mi amor por ti. Tú sabes que te traicioné 3 veces. Pero Señor, te amo. Mi amor es sincero, es real. Apacienta mis corderos. Y esto resonó en la mente de Pedro toda su vida. Esta fue la tarea que el Señor le encomendó. Le encomendó pastorear. Él era pescador. Ahora iba a ser pastor. Y ser pastor y pescador son cosas muy distintas. Para Pedro, él sabe lo que es ser un pastor, porque para la vida de Palestina, la vida pastoral es muy importante. Está a la vista, ¿no es cierto? Y lo ven. Y Pedro recuerda esa imagen, apacienta mis corderos. Y ahora, 35 años después, como si él estaría encomendando esa labor que el Señor le dio para hacer a otras personas y diciendo, ustedes también participan conmigo de esta tarea que el Señor nos encomendó de pastorear, está usando esta misma palabra. Apacienten, cuiden del rebaño. Esta tarea de pastorear es interesante porque, fíjate, acá Pedro arrancó llamando ancianos a estas personas. Pero ahora estos ancianos van a hacer una labor pastoral. Y más adelante va a usar una nueva palabra, cuando use la palabra cuidar, es la palabra episcopar. Los 3 términos más comunes para referirse a los líderes de las iglesias se usan acá, en este pasaje. Son ancianos, pastores y obispos. Los 3 son una misma persona. Los ancianos no son una subcategoría, los ancianos son pastores. Son pastores. Son las personas que pastorean la vida de la iglesia. Y eso es lo que Pedro le va a decir. Le ruego a los ancianos que pastoreen, que apacienten. Esta palabra pastorear aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Déjenme hacer un recorrido muy rápido. Por ejemplo, ahí en 1 Tesalonicenses 5:12 está este texto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Hay 3 términos que usa Pablo acá para referirse a los líderes de las iglesias y 3 roles que cumplen estos líderes. Ellos trabajan, presiden, supervisan, dirigen y les amonestan, les enseñan. Esto es lo que hace un anciano. Un anciano hace todo esto. Ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 17, el autor de los Hebreos dice que la iglesia debe obedecer a sus ancianos porque ellos velan por las almas. Esta es otra de las funciones, velar por las almas. En Hechos 20:28 se usa la palabra obispo. El Señor les ha puesto por obispos y esa tiene la idea de supervisión. Pero la palabra que se usa acá, la idea de apacentar, es la idea de cuidar un rebaño. Y entonces Pedro va a decir ¿qué es lo que tienen que apacentar? Lo que tienen que apacentar es la grey de Dios. La grey de Dios. Esta es una imagen muy, muy significativa. Saben que muchas culturas han usado esta imagen de pastor y oveja para hablar de sus líderes. Esto no es exclusivo tampoco del cristianismo ni del judaísmo. Pero si miramos nuestra herencia, ¿qué es lo que significa para nosotros cuidar la iglesia de Dios? Si queremos entenderlo, tenemos que arrancar en el Antiguo Testamento. Y arrancar allá mirando cómo el Antiguo Testamento habla de Dios como el pastor de la nación. Y el pasaje tan conocido del Salmo 23, Jehová es mi pastor, y ahí viene todo lo que significa que Jehová pastorea nuestra vida.
Y muchas veces en el Antiguo Testamento se usa esta imagen de Jehová como pastor. Por ejemplo, en el Salmo 40, versículo 11, dice así: como pastor apacentará su rebaño. En sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta imagen de un pastor cuidando a sus ovejas es la imagen que proyecta el Antiguo Testamento sobre Dios. Dios cuida de su pueblo como el gran pastor. Ahora, también en el Antiguo Testamento aparece esta imagen de pastor hablando de los líderes de la nación. Y cuando avanzás, ¿no es cierto?, ves a los profetas acusando a los líderes de la nación de Israel, diciendo que ellos no fueron buenos pastores. Ellos abusaron del pueblo de Dios, descuidaron al pueblo de Dios, abandonaron al pueblo de Dios, descarriaron al pueblo de Dios. Y por lo tanto, Dios les va a juzgar y Dios se va a levantar nuevos pastores. Pastores que sí van a amar al rebaño, que sí van a cuidar al rebaño. Y los profetas del Antiguo Testamento hablaron de una época futura donde Dios iba a levantar pastores que sí iban a cuidar de la iglesia, del rebaño de esta manera. Cuando llegás al Nuevo Testamento, vos ves a Cristo como el cumplimiento de estas profecías. Cristo es el gran pastor. Él lo va a decir en muchas ocasiones. Por ejemplo, Cristo dice ahí en Mateo 15, 24, que la misión con la que Él vino fue la misión de un pastor. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es Jesús? Jesús es el pastor que sale a buscar la oveja perdida. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y claro, nosotros tenemos las imágenes del Nuevo Testamento. Él es el buen pastor. El buen pastor que va a dar su vida por las ovejas. Y todo el Nuevo Testamento reconoce que Cristo es el gran pastor. Por ejemplo, mira, en 1 de Pedro mismo, mirá en el capítulo 2, versículo 25. En 1 de Pedro 2, 25, Pedro dice así: porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor y obispo de vuestras almas es Cristo. Cristo es el pastor. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Él sigue teniendo ese título. Ese título es suyo y nadie se lo va a quitar jamás. Él es el pastor. Él es el cumplimiento de esa promesa. Pero este gran pastor, algo más. No solamente Cristo ha sido el pastor, sigue siendo el pastor, sino ¿cuál es la esperanza de las ovejas? ¿Cuál es la esperanza del pueblo de Dios? Mira lo que dice Apocalipsis 7:17. Dice así: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Saben cuál es nuestra gran esperanza? Es que llegue ese día donde Cristo, nuestro gran pastor, Él de forma física, presente, real, nos pastoree eternamente. Esa es nuestra gran esperanza y expectativa. Él es indiscutiblemente el gran pastor. Por eso es que Pedro llama acá al rebaño, la grey de Dios. Sigue siendo de Dios. Fue de Dios y es de Dios. Pero esta grey de Dios va a ser apacentada por estos hombres. Y usa de nuevo la misma frase que había dicho antes. Fíjate, los ancianos están entre los creyentes. Y ahora, la grey está entre los ancianos. Y esta expresión es una expresión muy, muy puntual que Pedro va a usar para ayudarnos a ver a esto. El rebaño es de Dios. Pero el Señor ha delegado en hombres el cuidado de un grupo específico de ese rebaño. Es el grupo que está entre ellos, cada uno de los ancianos. Este grupo que tiene a su alrededor, ese es aquel a quien el Señor le ha llamado a pastorear. Claro, la función de un anciano no les da una autoridad sobre la Iglesia Universal de Cristo. Es solamente una responsabilidad de cuidado sobre las personas que están
en su entorno, son su iglesia local. Estos son aquellos a los que él tiene que cuidar. Por ellos él es responsable, por ellos él le va a rendir cuenta a Cristo. No por todos los creyentes de todo el mundo, por esta grey que está entre vosotros. Usa ahora otra palabra, ¿no es cierto? Que es la tercera palabra que les mencioné recién, cuando habla de la función de este hombre. Este hombre es un anciano, es un pastor y es un episcopo, porque la palabra que aparece próximo, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esa palabra cuidar es esta palabra episcopeo, sería un verbo, es hacer la tarea de un episcopo, de un supervisor. Ahora, la tarea de un episcopo no es una tarea principalmente de gobierno o autoridad. Es una tarea de cuidado. Fíjense cómo está relacionada a esa expresión, ¿no es cierto? Apacentar la grey de Dios. Por eso el traductor la traduce de esta manera. Así que esto es lo que tienen que hacer los ancianos. Tienen que pastorear la iglesia. Lo que Pedro va a hacer ahora es mostrarnos 3 peligros en el ministerio de un anciano. 3 piedras de tropiezo para ancianos que le llevan a ancianos a no hacer bien esa tarea. 3 formas de hacerlo que no van a ser aprobadas por Dios, van a ser juzgadas por Dios. Estas no son las únicas formas en las que puede fallar un anciano, pero Pedro reconoce que estas son formas muy comunes en las que fallan ancianos. Y necesitan velar constantemente para cuidar de hacerlo bien. 3 formas, mira, en las que van a pastorear. Primera forma, evitando la negligencia. Van a pastorear evitando la negligencia. Y esto tiene que ver con tener una actitud equivocada en cuanto al trabajo del pastorado. Y lo dice de esta manera: deben hacerlo no por fuerza, sino voluntariamente. No lo deben hacer por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué quiere decir? Un anciano no es una persona que uno lo recluta para esta tarea. Es un voluntario a esta tarea. Es una persona que no lo hace porque hay una presión externa empujándole a tener que hacerlo. Es una persona que internamente tiene la motivación para hacerlo porque lo hace voluntariamente. Habría muchas razones por las que una persona tendría que ser empujada a hacer cierta tarea. Una de las razones, ¿no es cierto?, podría ser simple pereza. Y el anciano no puede ser una persona que haya que estar constantemente empujándole, motivándole, golpeándole como una mula terca, ¿no es cierto?, que no se quiere parar y avanzar, sino que es una persona que va a marchar por nafta propia, dice mi papá, esa es su frase. Tiene nafta propia. Él tiene convicciones propias, anhelos propios, deseos propios que le llevan a querer hacer esta tarea. A veces no es tan claro como una forma de pereza. A veces la dificultad de la tarea hace que un anciano se retraiga. Y de repente, ¿no es cierto?, vemos situaciones como la que vemos a nuestro alrededor, ¿no es cierto?, un país en crisis, una situación dramática. Y para un anciano que no quiere hacer la tarea, esa es la excusa perfecta para relajarse y decir: no, es muy difícil hacer la tarea ahora. ¿Cómo cambiaron las cosas? Ya no podemos salir. Ya no podemos ministrar como antes. Y empieza, ¿no es cierto?, con autoconmiseración, a abandonar su puesto en la lucha contra el enemigo que viene a robar las ovejas del rebaño, que viene a afectar la vida de la iglesia. El anciano tiene nafta propia. El anciano no hay que rogarle o empujarle a hacerlo. El anciano es una persona que es diligente. Por eso Pedro le advierte esto. ¿Y cómo sabe Pedro? Bueno, Pedro es un anciano entre ellos. Él vive entre ancianos. Él conoce a los ancianos, ¿no? Y él sabe que los ancianos necesitan esta palabra de exhortación. Se lo ruega Pedro. Pero le dicen: no lo hagan por fuerza. Háganlo voluntariamente. Vamos, ánimo. Pónganse de pie aún frente a la dificultad. En segundo lugar, tienen que hacer la tarea de un anciano evitando la avaricia. Evitando la avaricia. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta. Si hay una persona que no está contenta con gastar lo suyo
y aún él mismo gastarse del todo por amor de las almas de las personas. Esta es una persona que no debe ser anciano en una iglesia. Porque esta es una persona que más bien, como dice Pablo, su Dios es su vientre. Sus deseos, sus impulsos, son verdaderamente lo que les mueve. Claro, él se esfuerza en el ministerio, pero lo que está moviendo todo ese esfuerzo es la búsqueda de lo que es conveniente para él. Y muchas veces es algo tan básico y tan natural, o como lo vemos en el mundo, como el amor al dinero. Pero no, los ancianos no pueden pasar eso. Bueno, Pedro es anciano y está entre ancianos. Y solo requiere, ¿no es cierto?, algunos años en la trayectoria pastoral para darte cuenta lo sutil que es esta tentación y cómo los hombres que más esperabas de ellos fueron engañados y desviados por el amor al dinero. Y el amor al dinero puede ser algo tan sutil como una invitación a predicar que vos sabés que te van a dar una ofrenda cuando termines de esa predicación. Y para pastores que viajan y hacen y predican por ahí, hay iglesias, ¿no es cierto?, muy humildes que muestran su generosidad en formas tan preciosas. Pero hay otras iglesias con mucho más posibilidades. Hay ministerios, organizaciones que tienen muchos recursos y sus ofrendas son muy generosas, pero dicho en la otra manera, ¿no? Muy abundantes. Y de repente el pastor, cuando lo invitan a predicar, él piensa, tengo muchas cosas para hacer, pero de repente en su mente hay un punto de que le lleva a evaluar y decidir ir a predicar. ¿Y cuál es? Bueno, necesito la ofrenda. Ahora vos pensás esto, ¿hay algo malo en querer cuidar de las necesidades de mi familia? No hay nada malo en querer cuidar de las necesidades de tu familia, pero no lo hagas con el ministerio. El ministerio no es una fuente para cubrir necesidades de tu familia. No es una fuente. La gracia del Señor le dice a la iglesia que debe sostener a sus pastores, pero el pastor tiene que cuidar su corazón de no usar la piedad como fuente de ganancia. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Aún en las formas más sutiles y pequeñas. Él tiene que cuidar su corazón de la avaricia. Hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Una charla con un alumno del CCP, de exalumno del CCP, tuve hace un tiempo sobre este tema, donde hablamos sobre una organización que estaba reclutando pastores para poder enviarlos a fundar iglesias a diferentes lugares. Y dentro de todas estas reuniones, ¿no es cierto?, para reclutar a estos pastores, hacían bastante énfasis en cuánto ellos cuidaban de la vida del pastor y la familia del pastor, en cuánto iban a ayudar económicamente a las necesidades de este pastor. Y quiero decir algo a los hombres acá presentes, pastores o anhelando el pastorado: nunca aceptes una función ministerial basada en los recursos que vas a tener de esa función. Nunca lo hagas. Yo he visto tragedias suceder en torno a esto. Tristemente he visto hombres que amo tomar decisiones así y sumar a una nube de malas decisiones que le terminaron llevando al desastre total. No lo hagas, jamás. Evita la avaricia. En tercer lugar, evitando el autoritarismo. ¿De qué manera vas a pastorear fielmente a la iglesia del Señor? Evitando el autoritarismo. Y termina diciendo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No teniendo señorío. Esta misma palabra se usa ahí en Mateo capítulo 20, cuando Jesús le dice a sus discípulos que estaban queriendo lograr los primeros puestos, le dice, miren, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Qué significa se enseñorean? Bueno, ellos aman el poder y protegen su poder. Ellos les encanta la adulación de personas que lo alaban y que reafirman su poder.
Y ellos van a gobernar usando ese poder para sus propios intereses y sus propios beneficios. Y Pedro le dice a estos hombres, no lo hagan, no lo hagan. Sigan el ejemplo del Señor. El ejemplo del Señor que vio la autoridad como una herramienta de servicio, no como una herramienta para imponerse sobre otras personas y usar la autoridad para ser un Diótrefes. ¿Se acuerdan ahí en 3 de Juan, versículo 9? A Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos. A él le gusta tener el primer lugar. Y este amor por el primer lugar le lleva a este hombre a usar la autoridad para sus propios intereses. No teniendo señorío. No teniendo señorío, miren esta palabra que usa, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esta expresión es una expresión muy interesante porque esta palabra estar al cuidado se podría traducir como tocar en suerte. Por ejemplo, ahí en Mateo 27:35, cuando dividen las ropas de Cristo, los soldados, y la rompen, ¿no es cierto? O echan suerte sobre sus vestidos. Esta es la expresión, perdón. Echan suerte sobre sus vestidos. ¿Qué significa? Bueno, significa que hay algo valioso, ¿no es cierto? Y todos tiran a ver a quién le toca. Y le tocó en suerte a esta persona. Esta es la misma palabra que aparece acá. Al pensarlo así, teniendo señorío sobre los que te tocaron en suerte. O tal vez tocar en suerte no nos suena demasiado linda la expresión, ¿no es cierto? También se usa en otros contextos con la palabra herencia. Lo que te tocó de herencia. Herencia. Hay algo valioso que te tocó. Vos no lo pudiste dirigir, vos no lo elegiste, vos no hiciste un casting, ¿no es cierto?, para ver quiénes van a ser los miembros de tu iglesia. Y evaluaste, ¿no es cierto?, y elegiste a tu rebaño. No, te tocaron en suerte, te tocaron en herencia, pero no lo mires como una carga. Este es el tesoro del Señor, te confió a vos, su rebaño, su gran rebaño, que es el Señor dueño de todo, el pastor de todos, todos estamos esperando que Él nos pastoree personalmente. Mientras Él no está, hasta que Él venga, Él dividió y le entregó como herencia, al cuidado a personas. Esto te tocó a vos. Y entonces, cuídalo que el Señor te dio a vos. Cuídalo siendo ejemplo, no teniendo señorío, sino siendo ejemplo. Siendo ejemplo significa no demandes lo que vos no estás dispuesto a hacer. Vos tenés que ir delante de ellos. Esto es lo que hace un pastor. Un pastor no arría las ovejas desde atrás. Un pastor camina adelante y las ovejas le siguen. Es el ejemplo, la influencia que marca la autoridad de un hombre espiritual. Siendo ejemplo, van a cuidar de la iglesia. Entonces, necesitamos ancianos fieles que abracen su llamado. Necesitamos ancianos fieles que cuiden del rebaño. Y necesitamos ancianos fieles que esperen del Señor su recompensa. Necesitamos ancianos fieles que esperen del Señor su recompensa. Versículo 4. Y qué precioso es. Porque todo esto es la carga tremenda, ¿no es cierto?, que va a llevar este hombre en medio de las dificultades más grandes que la iglesia tiene que enfrentar. Pero levanten su mirada. ¿Por qué vas a abrazar esta función? Bueno, vas a abrazarla porque el Señor te lo dio, pero vas a abrazarla también porque hay algo que espera tu corazón. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Esto se refiere a lo mismo que en el capítulo 1 de 1 de Pedro, ¿no? La esperanza del creyente está puesta en ese día que tanto anhelamos, que puede ser en cualquier momento, cuando el Señor venga. Y ahí se cumpla todo. Y ahí recibamos todo lo que Él nos prometió. Y uso un término acá, ¿no? El príncipe de los pastores. Esta expresión príncipe de los pastores, fíjate, no se refiere a Pedro. Pedro no es el príncipe de los pastores. Él no es el papa de la iglesia de ese tiempo. Él reconoce que Cristo es el príncipe de los pastores. Pero esta expresión príncipe de los pastores marca la relación entre Cristo y estos ancianos. ¿Cuál es la relación entre Cristo y estos otros ancianos? Cristo es el pastor principal. Los ancianos son los pastores auxiliares. Son los pastores que acompañan su labor pastoral. Él está pastoreando el rebaño. Los ancianos están acompañando ese pastoreo que Cristo está haciendo.
Son pastores que funcionan bajo autoridad. Por eso esta relación marca la necesidad de que los ancianos no pastoreen de forma independiente. Ellos no tienen que imaginar cómo quieren pastorear. Ellos tienen que seguir las instrucciones del pastor, a quien un día van a rendir cuentas. Él es el príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros los ancianos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay muchos premios de los cuales se habla en el Nuevo Testamento y se usan esta imagen de la corona. La corona, ¿no es cierto?, que aparece acá es la estéfana, ¿no es cierto? El estéfano, no es la diadema. La diadema es la corona real, la estéfanos es la corona del corredor victorioso, del atleta, que ganó la competencia. Y entonces al final viene el juez y le va a poner su corona de laureles en su cabeza. Y esa corona de laureles, ¿no es cierto?, es por lo cual él tanto trabajó, tanto luchó, por lo cual él agonizó durante toda su carrera y al final recibe ese premio, esa corona. Pero esa corona es una corona que no dura mucho, ¿no? Se disuelve, termina, son laureles. Y en contraste a eso está esto, ¿no? La corona incorruptible, una corona eterna. Es una corona del vencedor, del victorioso, pero es una corona que va a disfrutarse por toda la eternidad. Y esta corona tiene un título, es la corona de gloria. La corona es la gloria que el Señor le va a dar a este pastor que fielmente cumplió su labor, siguiendo las directivas del príncipe de los pastores, en medio del rebaño que el Señor compró con su propia sangre y que tanto ama, y ahora va a recompensar ampliamente a su pastor, que cuidó de ese rebaño. Ustedes van a recibir la corona incorruptible de gloria. Bueno, entonces necesitamos ancianos fieles que abracen su llamado, que cuiden del rebaño, que esperen del Señor su recompensa, no de este mundo. Este mundo no siempre va a recompensar, y no va a recompensar en la forma que el Señor puede recompensar. No te preocupes, no lo esperes. No vivas con la nafta de los halagos o los aplausos de este mundo. No los busques. Mirá allá. Esa corona es la que vale la pena. Cuando el Señor dice, ya tuvieron su recompensa, qué triste es perder por unos cuantos aplausos esa corona eterna. No lo hagas, no lo cambies. Mirá allá a la gloria eterna. El último. Necesitamos ancianos fieles a quienes someterse. La iglesia necesita ancianos fieles a quienes someterse humildemente. Todo lo que Pedro dijo hasta ahora se lo dijo a los ancianos. Ancianos que abracen el llamado, que cuiden del rebaño, que esperen del Señor. Pero esto ahora se lo dice a la iglesia. Por eso, ancianos fieles a quienes someterse humildemente. Y entonces, dice el versículo 5, igualmente, jóvenes, igualmente significa de una manera similar. ¿De una manera similar a qué? De una manera similar a lo que ustedes ven en estos hombres. Compórtense de la misma manera que ustedes ven a estos hombres comportarse. Esto pone una carga de peso de responsabilidad tremenda sobre los ancianos. Porque la vida del anciano va a impactar la vida de la iglesia. Si vos tenés un anciano soberbio, arrogante, dictador, eso es lo que vas a tener en la iglesia. Porque ellos son influenciados, impactados por la vida de este hombre. Pero si vos tenés un hombre fiel, que con sinceridad sirve a los propósitos del Señor, sirviendo a las personas con su autoridad, sometiéndose a ellos por medio de un servicio fiel, administrando la iglesia al Señor, esperando en el Señor. Entonces ahora sí, Pedro puede señalar y dicen, bueno, ahora los jóvenes hagan lo mismo. Claro, ustedes no están en el mismo rol, ustedes están en otro rol. Por la soberanía del Señor y la gracia del Señor, Él repartió roles distintos. Y vos no sos el anciano de la iglesia. Y como no sos el anciano de la iglesia, ahora te toca jugar. Tal como el anciano juega su rol y su papel, ahora vos jugás tu papel. Y vos te desempeñás en ese rol. ¿Y cuál es? Jóvenes. Y acá jóvenes puede ser jóvenes en edad, jóvenes en madurez. Son los que vienen por detrás.
de estos hombres que van guiando el camino. Ustedes jóvenes, estad sujetos a los ancianos. La idea básica es esta. Lo natural es que en las iglesias los pastores y ancianos sean las personas que son vistas con mayor madurez, con mayor trayectoria en su vida cristiana, con mayor fidelidad en todos estos aspectos de tiempo y prueba que han llevado adelante para poder estar en ese lugar. Así que son vistos como que van adelante y todos los demás son los jóvenes. Así que ahí tienen, para todos los que piensan que ya no son jóvenes, Pedro los llama jóvenes también. Ustedes jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Esta palabra, estar sujeto, es una palabra que tiene el sentido de obedecer. Esta idea de obedecer está en muchos contextos, ¿no? Pero una forma de obediencia que se produce porque la persona se va a poner bajo, va a subordinarse, va a dejar a un lado su voluntad para seguir la voluntad de otro. Esta es la idea, ¿no es cierto?, de someterse, estar sujeto. Esta no es una palabra que tiene que ver con estar rebajado, porque esta misma palabra se usa para hablar de Cristo en relación a José y María, cuando él era un niño. Y se nos dice ahí en Lucas capítulo 2, versículo 55, que Jesús les estaba sujeto a ellos. ¿Vos te imaginás esto? Dios hecho carne, que sustenta todas las cosas. Aquel por quien todo subsiste y para quien todo fue creado. Él se sujeta a José y María. ¿En qué forma se sujeta a él? En el rol que tiene hoy en su encarnación. Él es el hijo de José y María. Como hijo de José y María, él obedece a José y María. Y María le dice, Jesús, anda y hace esto. ¿Vos pensás que Jesús tendría argumentos para decir que él tenía un mejor plan, una mejor idea? Él es infinito en sabiduría, ¿no? ¿Piensan que María lo mandó a hacer cosas que no era la mejor idea? Sin duda. Pero Jesús estaba sujeto a ellos. ¿Por qué? Bueno, él es un hombre perfecto. Y él vive su humanidad de forma perfecta. Y los hombres necesitamos entender este principio de sujeción en todos los aspectos de nuestra vida. Se usa, por ejemplo, Pedro mismo usa esta palabra. En Pedro 1:28, criados, estad sujetos a los amos, con respeto. En el capítulo 3, versículo 1 y 2, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. En el capítulo 2, versículos 13 y 14, todos sujetos a los gobernantes, a toda institución humana, al rey y a todos los gobernantes. Pedro habla mucho de este principio de sujeción y ahora lo trae a la vida de la iglesia y le dice, sujétense. Significa obedézcanle. Significa dejar a un lado tu voluntad y está dispuesto a seguir las directivas de otro. Háganlo porque así lo diseñó el Señor. Ellos velan por vuestras almas. Y después agrega algo más. Está sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, porque esta sumisión es mutua. Los líderes se someten a la iglesia, no gobernándolos para sus propios caprichos, sino gobernándolos para su propio bien, honrando al Señor. Y la iglesia se sujeta a los líderes, obedeciendo lo que los líderes van dictando. Y fíjate algo, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Vístanse de humildad. Y acá se te viene este cuadro. Vístanse de humildad. La última noche, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. El Señor tomó una toalla y se la ciñó. Y Él se vistió de humildad. Él se vistió de un esclavo. Se puso la vestimenta que un esclavo se ponía en ese momento. ¿Y para qué se vistió de humildad? No para ostentar la humildad, sino para poder inclinarse, tomar los pies de sus discípulos, lavarlos y secarlos con esa toalla.
Todos vístanse de humildad. Ancianos, pastores, vístanse de humildad. Iglesias, vístanse de humildad. No podemos vivir la unidad de la iglesia sin humildad. Lo dice en Efesios capítulo 4, ¿no? En la introducción de este llamado a vivir una vida de unidad, revestidos de humildad. Y Pedro va a usar esto. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios se para como un ejército en contra de aquel que tiene una actitud soberbia. La palabra resistencia, ¿no es cierto?, es frenar, oponerse. Dios se opone a los soberbios y muestra su favor, su gracia, ¿no es cierto?, para los que son humildes. Bueno, la iglesia necesita ancianos, pero necesita ancianos fieles. Y oramos para que el Señor forje esta clase de hombres y levante esta clase de hombres. Muchísimos que el Señor puede enviar al mundo para poder cuidar de su iglesia y poder ser un testimonio al mundo. Déjenme orar y terminar con este tiempo. Podemos tener un momento más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún, Señor, estudiando todo esto y preparándome para explicarlo, tu espíritu traía tanta convicción, tanta debilidad, tanta flaqueza, tan indigno, tan incapaz en mi humanidad soy, Señor, de hacer esta tarea. Señor, ten misericordia, muestra tu gracia. No por nuestra capacidad, sino porque esperamos en ti, porque dependemos de ti, porque humillamos nuestro corazón y te clamamos, Señor, danos sabiduría, danos fuerza. Perdónanos, Señor, por nuestras fallas, cuando no pastoreamos de esta manera. Señor, y levántanos, ayúdanos a hacerlo. Levanta nuestra mirada, guárdanos, Señor, del pecado de nuestro propio corazón y ayúdanos a serte fiel. Para tu gloria, para el bien de tu iglesia y la salvación de este mundo, Señor, te lo rogamos. Levanta muchos hombres como Eduardo. Levanta, Señor, hombres como él. Que su vida pueda ser una inspiración para muchos, un ejemplo para muchos. Que su vida en nuestra iglesia y en las demás iglesias pueda serlo también. Te encomendamos todo esto a ti, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.